Siempre es un placer y es un honor porque es una de las personas yo diría que es una de las personas que mejor enseña a través de los medios de comunicación, más pedagógica a la hora de hablar, porque se va a todos los detalles. El profesor Iván Gatón nos acompaña en este momento para hablarnos de la crisis que continúa entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Pero antes de decir que esto ha sido un éxito, cuéntanos, Iván, bienvenido. Que lo presentamos aquí el otro día. Bueno, gracias a Dios nos ha desbordado realmente, porque como incluye un examen de selección múltiple, por ejemplo, la Universidad de la Defensa lo que hace es que va subiendo las preguntas y dice, por ejemplo, ¿qué hizo Ponce de León? Descubrió la Florida, hizo la segunda visita con Colón, se ponen varias opciones. Y la gente se ha sentido muy llamada a ver si responde. Se hizo para jóvenes, pero entonces ahora también los adultos. Okay. Y la comunidad dominicana, estuvimos en Pensilvania, tanto en Allentown como en Hazeltown. Estuvimos también en Dajabón. En Dajabón. La señora Katia Sarit nos organizó una actividad con la gobernación y la presentamos con niños. También lo hicimos en Moca, en los Ortega de Moca. Estás educando a la población en Neiva. A través de los medios de comunicación, pero a través de esta iniciativa estás educando a las nuevas generaciones sobre nuestra historia, y eso es digno de alabarlo y de felicitarte por ello. Bueno, quizás que ahora que el tema haitiano está tan en boga, uno de los elementos fundamentales que nosotros debemos tomar en consideración es la cultura. Entonces, sí, lo primero que usted hace cuando tiene mucha migración es que usted la coopta culturalmente. Es decir, la historia nuestra, los valores nuestros. Entonces, si nuestros niños y niñas no tienen esa identidad marcada, ¿qué va a suceder mañana? Entonces, yo creo que el ejercicio que hemos estado haciendo es importante, porque yo siempre digo, ¿cuál es el acontecimiento más importante que ha tenido la humanidad en los últimos 500 años? Es el encuentro de los españoles con América, y eso comenzó aquí. Vámonos con Gaza. Vamos para allá. Ya. Iván, parece que Israel está hoy más aislado que nunca, después de más de 8 meses de guerra en la Franja de Gaza. La semana pasada fue un duro golpe para Israel. Recibió tanto la orden de detención que solicitó el fiscal de la Corte Penal Internacional, recibió también una decisión de la Corte Internacional de Justicia ordenando el cese al fuego inmediato en Rafah y la ofensiva en Rafah. Y hoy, después de que atacaron un campo de refugiados, la condena internacional de medio mundo. Parece, como digo, más aislado que nunca. Sin embargo, Netanyahu sigue adelante. ¿Cómo tú analizas esta situación? Con el apoyo de Biden. Sí, hay que tomar en consideración un elemento fundamental. Cuando ocurre el atentado de Hamás, el día 7 de octubre, antes los ciudadanos israelíes estaban saliendo a las calles a protestar en contra de Netanyahu. Pero Netanyahu es un hombre que conoce muy bien los resortes del poder. Sucede que Estados Unidos no puede negarle a la principal democracia que está en el Medio Oriente, a su principal aliado, a un pueblo que todos abrevamos de su cultura. Es decir, nosotros somos judeo-cristianos. Hay muchos elementos que nos vinculan con el mundo israelí. Pero sucede que Netanyahu, como en su momento reflexionar el propio Brzezinski, se ha ido más allá. Y eso ha sido peligroso, no solamente para la administración Biden, que está en elecciones, unas elecciones que no se sabe qué podrá suceder en Estados Unidos, pero ¿y qué sucede para la imagen del pueblo israelí común que no comulga con lo que hace Netanyahu? Así es. La solicitud de la Corte Penal Internacional está ahora en manos de los jueces. Decía recientemente
el jefe de la diplomacia europea, que hay que acoger ese fallo, que no debe ser solamente en contra de Putin, que si se acusa a Putin por crímenes de guerra, por la guerra en Ucrania, que hay que hacerlo con Netanyahu. Ahora, Netanyahu parece que las visitas de Blinken, como el propio presidente Biden ha llamado la atención, pero una persona que no se ha destacado mucho, y es el líder de los demócratas en el Congreso, Schumer, que es judío. Él alegaba de que Netanyahu le está haciendo un daño irreversible, no solamente a Estados Unidos y con sus aliados, sino también al pueblo israelí. Así que parece que Netanyahu le ha dado lo que en geopolítica se llama hibris. La hibris o hybris, como se utiliza el término también en inglés, es que los dioses griegos desde la antigüedad a los seres humanos que tenían poder les hacía creer que en verdad ellos eran gente con poder y les hacía perder el sentido del límite por creerse dioses. Parece que Netanyahu cree que está en el Olimpo con Zeus y Afrodita. Iván, y según la historia reciente, ¿crees que hay posibilidades de que esas solicitudes de órdenes de arresto se ejecuten? Bueno, lo que aquí se da una situación. Aunque Israel no sea miembro de la Corte Penal Internacional, como no lo es Rusia, Exacto. Aquí viene el caso de que Putin no puede ir a los países que han firmado el tratado. Lo mismo no podría hacer Netanyahu. Sino, como decía el fiscal de la Corte, el señor Khan, la Corte Penal Internacional sería para blancos caídos en desgracia y para negros africanos. Entonces, el doble rasero del derecho internacional, entonces sería un mal precedente. Claro, pero Iván, el caso de la orden del viernes pasado de la Corte Internacional de Justicia ordenando una medida provisional para que detengan la ofensiva en Rafah, esa sí es vinculante para Israel y aún así no la acata. Sí, lo que sucede es que hay unos límites que la comunidad internacional siempre cuida por lo que fue el Holocausto judío. Entonces, se ha jugado mucho al antisemitismo. Podemos ver Exacto. que es algo que el gobierno de Netanyahu ha utilizado, pero lo que hay que estar más consciente de que esa es una base que siempre se utiliza. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España ha tenido el señor Álvarez, su canciller, que salir al frente porque han acusado a la vicepresidenta primera de antisemita. Se le han hecho a España serias acusaciones, pero lo cierto es que se juega con esto. Se utiliza políticamente y es muy triste ver cómo cada día siguen muriendo. Ahora con lo del ataque en el campo de refugiados, murieron mujeres, murieron niños. Entonces se muestran, yo no entiendo porque dice, entre ellos, se muestran el Ministerio de Salud Gazatí, controlado por Hamas, ataque dice, se muestran arrepentidos, se muestran mal, se muestran muy preocupados por lo que ellos mismos provocaron. Sin embargo, en esos 35,000 personas que han muerto, la mayoría son inocentes, no son terroristas. Yo creo que quizás también es ver lo que ha sido la naturaleza humana con relación a los conflictos. Quienes en un momento dado se dedican a estudiar las guerras, se dan cuenta que elementos extremistas como Hamas, que se apoderan de la religión y no son más que sabios mercaderes de las guerras del Señor, porque lo que andan es mercadeando, que son sus intereses, pero eso siempre existe. Ahora, no podemos pasar por alto que Hamas también ataca a la OLP, es decir, en la zona de Gaza, la OLP es perseguida, es decir, la Organización de la Liberación Palestina, que a lo interno, que son palestinos también. Esos son los que merecen ser reconocidos además. Yo siempre digo que en los conflictos hay que ver lo que ha sido la naturaleza humana. A lo interno del mundo palestino hay una división y esto no es obstáculo para que nosotros dejemos de reconocer que del lado de Netanyahu ha habido un exceso y que esto pone en jaque a la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque si se bombardean hospitales,
si se bombardean campos de refugiados, si Naciones Unidas tiene casi más de 150 personas muertas por ataques, donde se han dado coordenadas de que son personas de Naciones Unidas. Entonces, se le puede dar... Hay crímenes de guerra. Se puede acusar a Netanyahu tal como dijo la Corte Internacional. Se puede hacer. Lo que pasa es, y posteriormente todo el mundo esperaría que se juzgara a una persona que ha cometido eso, esos crímenes. Lo que debemos evitar además de que era un corrupto. Lo que debemos evitar es que a los amigos el derecho internacional no se les aplique, que se les interprete, y a los enemigos sí se les aplique. Gracias, Iván, por haber estado con nosotros. Un aplauso para nuestro querido Iván Gatón, experto en geopolítica, profesor universitario, divulgador de la cultura dominicana a nuestra juventud, que eso es lo más importante de la cultura y de la historia de nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes, chicas, nos vemos mañana con una mesa buenísima. Tendremos 4 tremendos abogados constitucionalistas para hablar de la reforma propuesta o de intención de propuesta del presidente de la República en este próximo periodo. Mañana, cuando regresemos, nos vamos.